Bueno, buenos días, gracias a todos por venir. Inauguramos la temporada de seminarios TSC y lo vamos a hacer con dos charlas, una hoy y otra jueves, como dijo Óscar, sobre Graph Signal Processing, que es algo en lo que he estado trabajando en el último año, más o menos, una de las cosas a las que más tiempo dedicado. Entonces, al final, hay muchos trabajos, empieza a haber de procesamiento de señal en grafos, de extensión de algoritmos tradicionales de procesamiento de señal para señales definidas en grafos, que ya veremos cuáles son, y algunos se concentran solo en parte, si queréis, más teórica, simplemente la extensión de esos algoritmos, y otros, o de esas técnicas, y otros intentan buscar una aplicación. Nosotros intentamos hacer un híbrido, y la aplicación para la que creemos que es bastante adecuado utilizar estas herramientas son básicamente procesos de difusión en redes, procesos que tienen lugar dentro de una red y cuyo el grafo que vamos a tener en cuenta es el grafo de la topología de la red. Sobre eso seremos un poco más claros según avance la charla. La charla está dividida en dos partes, una primera que es más de fundamentos de Graph Signal Processing y otra de aplicaciones para dos problemas específicos, uno el de sampling y otro el de blind deconvolution que hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues parte del trabajo, dependiendo de cuál, que lo está hecho con esta gente, así que merecen también, se merece agradecimiento, ¿vale? Bueno, entonces todos oímos hablar de Big Data y de Network Science como dos nuevos campos, si queréis, que están atrayendo bastante atención, y la idea, un poco, o un elemento común, tanto en Big Data como en Network Science, es que tenemos un montón de información y esa información no está tan estructurada como habitualmente están las señales a las que estamos habituados a trabajar, que son señales definidas en el tiempo, muestreadas regularmente, o incluso en imágenes que volvemos a tener un patrón de muestreo regular. Tenemos información con relaciones más heterogéneas. Desde un punto de vista, una red o un grafo se puede entender como estructuras matemáticas que tienen en cuenta relaciones entre pares, relaciones locales, y entonces pues parece que juntar esas dos cosas es bastante razonable, ¿de acuerdo? Hay muchos papers o muchos trabajos en los que se centran en estudiar la red en sí misma, ¿vale? Ese es el escenario A, que pone ahí, la red es lo que tiene valor en sí misma, lo que debemos estudiar, y hay otros en los que la red lo que define es cierta noción, como pone ahí, de proximidad o de dependencia, de asociatividad, pero el interés no está en la red per se, sino en información que está definida en los nodos o en los enlaces de esa red, ¿vale? Entonces, en ese caso decimos que lo que nos interesa, o el principal interés no está en la red, sino en una señal, o en el grafo, sino en una señal definida sobre el grafo, y ese es pues, el objetivo del Graph Signal Processing. Extender algoritmos existentes para poder tratar este tipo de señales que, como os digo, la diferencia fundamental es que no son tan regulares como las señales con las que estamos habitualmente a trabajar, ¿vale? Hay aquí como dos papers que relativamente recientes, 2 años, escritos hace 3 o 4, que más o menos plantean cuáles son los fundamentos del Graph Signal Processing, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenemos señales definidas en grafos? Pues casi la cuestión es dónde no las tenemos, ¿vale? Entonces, al final, ahí hay varios ejemplos, desde redes de energía hasta redes de transporte, social networks, biological networks, o aquí lo que pone data domains, este se entiende poco, pero bueno, irregular. Esto intenta ser una especie de manifold donde estos puntos, estos cuadrados o estos muestreos regulares, si queréis, muestreamos regularmente en ángulo, eso no significa un muestreo regular en superficie, ¿vale? Entonces, de nuevo, los modelos en los que consideran que la distancia entre muestras son constantes no nos valdrían y necesitaríamos tener eso en cuenta. En cualquiera de estos casos, los modelos clásicos de señales no nos valen, y entonces tendríamos que pensar en nuevas señales definidas en cierta topología que, como os digo, no es regular. ¿De acuerdo? Esos son tipos de señales, aplicaciones. ¿Qué queremos hacer después con estas señales? Pues todo lo que queremos hacer con señales habituales, ¿vale? Filtrado, smoothing, prediction, síntesis, lo que queráis. Problemas inversos. La idea es, pues aquí por ejemplo, tenemos un grafo, observamos la señal en unos cuantos puntos y lo que queremos es interpolar la señal en el resto del grafo bajo cierta asunción de banda limitada o de smoothness o lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, todos los problemas clásicos, como os decía, pues los podemos reformular
Y el cambio aquí, de nuevo, es este dominio irregular en lo que pues, los distintos datos que están asociados a los nodos pues tienen una relación, como os digo, heterogénea, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues en esta red pues parecería que la dependencia del valor de esta señal con estos que está aquí pues es mucho mayor que con estos que está aquí, por ejemplo. Bueno, ¿es esto muy novedoso o cómo encajan las señales clásicas dentro de esto? Bueno, pues lo que ponemos ahí es, podemos entender las señales clásicas también como señales definidas en grafos. Lo que pasa es que son grafos con mucha estructura. Si uno piensa, por ejemplo, pues en la temperatura en un determinado sitio a lo largo del día, pues es una señal que muestreamos regularmente y podemos, en donde además hay una clara noción, primero regularidad y segundo causalidad. Una hora después de otra, ¿vale? No podemos modificar eso. Entonces, el grafo podríamos definir, por ejemplo, en este caso, si son 24 horas, pues un grafo con 24 nodos, cada uno de los nodos representa la hora correspondiente y esos instantes tienen esta relación, ¿vale? Donde tenemos una relación causal directiva del 0 al 1, del 2 al 3 y después del último, como nos gustan a nosotros además las señales o la reproducción circular, pues lo que añadimos es cerramos el ciclo para llevarnos del último instante otra vez al primero, ¿vale? Para manejar bien estas señales discretas. Pero bueno, lo único que indica esto es que una señal en el tiempo de longitud discreta, pues la podemos pensar como una señal definida sobre un grafo, sobre un ciclo dirigido, que lo podéis dejar abierto o cerrado, como queráis, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es... Una duda muy rápida, pero igual la avanzas, igual la explicas luego. Ahí, por ejemplo, estás diciendo el nodo 2 solo está afectado por el nodo 1. No, lo que digo es que la relación causal entre eso, o sea, si hay el nodo 2 puede depender del nodo 0, o puede depender del nodo 1, pero es una relación indirecta. Vale. Es decir, habrá correlación, pero esa que tiene que llegar obligatoriamente a través del nodo anterior. Es lo que decimos. Si queréis, de hecho, cuando la gente que estudia redes o procesos en redes, una cosa muy común que dice es que el comportamiento global de la red emerge a partir de las interacciones locales entre sus elementos. Es decir, hay dependencia global de la red, pero esa dependencia surge de esas interacciones locales. Eso es un poco lo que pasa también en el tiempo. Bueno, otro ejemplo también de dominios regulares a los que estamos acostumbrados son imágenes. En este caso, la estructura del grafo es un poco más compleja, no hay dependencia solo con el anterior y el posterior, sino con tus vecinos, y tenemos, pues, prácticamente es una imagen, pues 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta retícula, y podemos interpretar en ese caso, de nuevo, un grafo regular, en este caso, como decía, no dirigido, porque, bueno, la relación ahí en espacio, pues, en principio permitimos que vaya ahí. ¿De acuerdo? Bueno, grafo. Todos los enlaces tienen el mismo peso, dirigido, todos los enlaces tienen el mismo peso, no dirigido, ¿de acuerdo? Podemos incluso pensar en estructuras irregulares, cuando la gente que trata con imágenes, una cosa que hace mucho es Principal Component Analysis, PCA, que bueno, eso básicamente lo que se hace es, se define la matriz de covarianza, ¿de acuerdo? Normalmente la imagen se vectoriza, se calcula la matriz de covarianza, y entonces esa matriz de covarianza nos da la relación entre los distintos píxeles, ¿vale? Tiene unos valores más elevados en unos puntos que en otros. Y después, sobre esta matriz de covarianza, normalmente lo que se hace es una descomposición en autovalores y autovectores y se proyecta sobre esos autovectores, ¿vale? Eso lo veremos o lo intentaremos relacionar un poco después, pero bueno, eso básicamente lo que intenta tener en cuenta es que la relación entre determinados píxeles es más fuerte que otros. Y esa relación puede venir dada por un grafo en el que los elementos se corresponden con estos elementos de la matriz de covarianzas. Esto simplemente lo pongo para que, bueno, indirectamente jugamos también a veces o representamos señales en dominios donde no todos estos ejes son iguales o tienen el mismo peso, sino que les damos más peso a unos que a otros, ¿vale? Pues no está claro al final que ocurra. Vale. Esto es simplemente un poco para motivar y para decir que esto no es tan raro y que tiene una utilidad. Y ahora, antes de seguir, pues vamos a definir lo que es una señal, bien formalmente. Una señal definida en un grafo, un filtro, la transformada de Fourier definidas en grafos, que eso es un poco la idea de la charla de hoy, antes de presentar después las
aplicaciones. Tenemos que introducir un poquito de qué son los grafos, ¿vale? Entonces ahí como el primer curso, según entras de curso 0 de grafos, ¿vale? Bueno, matemáticamente, ¿cómo se puede definir un grafo? Como un triplete de vértices, enlaces y pesos en esos enlaces, si los enlaces no son binarios, si no son 0, 1, ¿vale? Vértices, enlaces y pesos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a centrar todo el tiempo en grafos con un número finito de vértices, ¿de acuerdo? Tenemos ahí el producto cartesiano de 1 con 1, todas las parejas, entonces los ejes serán un subconjunto de todos los posibles pares de vértices, ¿de acuerdo? Y como os digo, pues si tiene un peso, es que a cada eje le asociamos un número real, ¿vale? Y típicamente, pues un número real más grande, ahí depende si es similarity o dissimilarity, pero bueno, un número real más grande, pues que la relación es más intensa, ¿vale? Bueno, importante, si los tenemos con peso o sin peso, es decir, si esto es binario o no, y después si es directo o indirecto, es decir, si la existencia del eje en un sentido implica la existencia del eje simétrico en el otro sentido, ¿vale? Entonces cuando se habla de grafos, pues estas dos palabras son como críticas, ¿vale? Bueno, pues eso es más o menos la definición matemática o lo que necesitamos para definir un grafo, vértices, ejes y pesos de esos ejes, y nos pueden dar grafos dirigidos o no dirigidos, y entonces dentro de este contexto, pues los tres que hemos visto, este es binario, por lo tanto unweighted, y dirigido, ¿vale? Entonces tenemos 23 vértices, los enlaces solo tenemos 24 enlaces también, ¿vale? Que son esos de ahí, y el peso es o 1 o 0, ¿vale? Aquí no es dirigido, si existe el 2,5 existe el 5,2, ¿vale? Pero sigue siendo binario, y aquí tenemos algo que no es dirigido porque el de este y este son iguales, ¿vale? Eso lo consideramos, pero sí es weighted, ¿vale? Porque no todos los ejes son iguales. La relación de un píxel consigo mismo es mucho más fuerte que con uno que está muy lejos, ¿vale? Bueno, vale. Cuando trabajamos, una vez que tenemos los grafos, vale, pues está muy bien, los podemos utilizar, pero después, o los podemos entender, pero a la hora de representarlos, de operar con ellos, de entenderlos, de definir propiedades, pues esa representación que hemos dado no es muy útil, ¿vale? Entonces hay varias teorías para jugar un poco con los grafos, pero la más habitual... ¿No tenemos borrador? ¿O no veo? Bueno, si no, una servilleta, no te preocupes. La más habitual es... y luego dicen que estamos saliendo de la crisis. Hay que mandársela a Rajoy. Esos son los periódicos equivocados. Claro. No, en la Universidad Española no hay dinero para borradores. O la otra versión, los alumnos están tan desesperados que borran, que roban los borradores. Bueno, pues entonces asociamos a un grafo lo que le podemos asociar a una matriz y entonces intentar representar que esa matriz representa el grafo. La matriz más clásica que se puede asociar a un grafo, la que más veces o la que más información da, es la matriz de adyacencia, que es una matriz cuadrada de n por n, ¿vale? Donde n es el número de vértices. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, pues de 5 por 5, ¿vale? Entonces, en cada uno de los elementos de la matriz de adyacencia ponemos el peso del enlace que hay, si este es el enlace del 1 con el 2, ¿vale? Entonces, si hay un enlace entre el 1 y el 2, como hay aquí, pues le ponemos un 1. Si el 3 es este, por lo tanto no existe entre el 1 y el 3, le ponemos un 0. Si además esto es simétrico, si el grafo es simétrico, pues tendremos aquí, ¿vale? Aquí no hay self loops, enlaces consigo mismo, con lo cual la diagonal es entera 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿vale? Bueno, pues esa es la matriz, como os digo, de adyacencia. Después vamos a ver que es útil, la matriz en sí misma es útil, las potencias de esta matriz son útiles, o la descomposición espectral de esta matriz también va a ser útil, ¿vale? Entonces, de nuevo, tener esta representación es útil por muchas cosas, ¿vale? Y estas cosas van a tener un significado y nos van a dar propiedades sobre el grafo. Vale, daos cuenta que cuando definimos esto hay gente que se lo sabe, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Como hay que contar la introducción, o sea, quien se lo sepa, lo siento por soltarle el tostón. Cuando definimos el grafo, el orden que pone ahí de los nodos es arbitrario, ¿vale? O sea, podemos decir que el nodo 1, o sea, que este es el nodo 1, o este es el 1, o este es el 1, y vosotros queráis. Y eso implicaría permutar filas y columnas de la matriz, ¿vale? O sea, que en el momento
que definimos un orden en el grafo si estamos definiendo de manera inequívoca esta matriz, pero si no, pues tenemos esa arbitrariedad de elegir nosotros quién queremos que sea el nodo 1 y el nodo 2. Y de nuevo, el tiempo, pues parece que está muy claro, pero en otros dominios más irregulares, una social network, pues aquí llamamos el individuo 1 y aquí llamamos el individuo 2, pues de esto, como nosotros queramos. ¿Vale? Bueno, propiedades de los grafos que nos van a resultar un poco importantes o que las vamos a tener en cuenta, ¿vale? Si el grafo es no dirigido, como este, el degree, el grado de un nodo, es directamente el número de vecinos, ¿vale? Entonces, o el número de enlaces. El grado del nodo 1 es 2, el grado del nodo 2 es 3, de este es 2, de este es 2 y de este es 3. ¿Vale? Es una propiedad que asociamos a cada uno de los nodos, ¿vale? El degree de todos los nodos, por ejemplo, si se tiene la matriz de adyacencia, pues se puede obtener multiplicando la matriz de adyacencia por el vector de todos unos, ¿vale? Lo que va a hacer el vector de todos unos es sumar la cantidad de unos que hay en cada una de las filas, y eso es directamente el número de enlaces que tiene esa matriz, ¿vale? Más, o sea, el degree es importante también, esto es un vector, habitualmente la matriz de degree, que se define como una matriz diagonal con el número de vecinos, ¿vale? Y en este caso sería, pues, lo que sea, 2, 3, 2, este hemos dicho cuál es, 4, 5, 2, 5, ¿vale? Una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal sean el degree de cada uno de los nodos, es la degree matrix, esa que aparece por aquí. Bueno, entonces está bien saber la cantidad de vecinos que tiene cada uno de los nodos, pero si queremos ir más allá, de un poco entender la estructura de la red, pues querríamos saber también cuántos vecinos a 2 saltos tenemos o cuántos vecinos a 3 saltos tenemos y nos podemos mover hasta en ese vecindario, ¿vale? Bueno, pues los vecinos a más saltos se sacan, como pone aquí, simplemente hay que hacer las potencias de la matriz de adyacencia, ¿vale? Entonces, si yo hago, por ejemplo, la matriz de adyacencia al cuadrado y ahora me fijo en el elemento IJ, eso lo que nos da es el número de caminos a 2 saltos que hay entre el nodo I y el nodo J, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, este es el 3, 5. Entre el 3 y el 5 hay 1 y 2 caminos a 2 saltos, ¿vale? Pues si hacemos este producto de matrices de la tercera fila con la quinta columna, pues comprobaríamos que aquí y aquí coinciden, y eso significa que el 2 es un vecino común, y aquí coinciden, y eso significa que el 4 es un vecino común. Y por eso nos va a salir ahí un 2, ¿vale? Aquí esto va a ser distinto de 0 cada vez que tengan un vecino en común, que es justo lo que queremos calcular con el número a 2 saltos, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar porque después, por ejemplo, cuando se define un filtro, ya veremos, pero cuando uno tiene una señal en un grafo y define un filtro, vamos a ver que nos aparecen potencias en la matriz de adyacencia, ¿vale? Entonces, eso lo que se puede interpretar es como nos vamos extendiendo en el vecindario, ¿vale? Una potencia de grado 2, lo que significa que se estoy mirando en un vecindario de grado 2. Una potencia de grado 3, que estoy mirando en un vecindario de grado 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os quiero decir es que esto, pues, al final lo vamos a utilizar ¿vale? Pero en teoría de grafos se saben las potencias en la matriz de adyacencia, al final lo que nos dan son vecindarios de mayor y mayor longitud, si queréis llamarlo. Bueno, y otra matriz que es bastante importante, que junto con la adyacencia es la otra que más se utiliza para estudiar grafos, es el laplaciano. El laplaciano se define a partir de la matriz de degree, que era esa matriz diagonal que decíamos, que tenía el número de vecinos en cada uno de los elementos y todo lo demás 0, menos la matriz de adyacencia, ¿vale? Y esto guarda relación con el operador laplaciano integral, ¿de acuerdo? Es como si tienes una versión discreta de ese operador laplaciano integral. Bueno, tiene esta relación, hay otras versiones definidas simetrizadas, pero bueno, se utiliza esta matriz, la matriz de adyacencia, pues es simétrica, si el grafo es no dirigido, ¿vale? Pero poco más, en cambio esta matriz es definida positiva. Y las matrices definidas positivas tienen muchas más propiedades, se pueden analizar mejor, son como más estables. Entonces, bueno, a la hora de representar este grafo, es bueno que además de tener esta representación matricial, pues tengamos esta otra alternativa que es una matriz definida positiva y que eso nos permite, pues, hacer ciertas cosas. Simplemente una duda que estaba intentando ver si la resolvías. En la descomposición espectral de A, va a salir 0. Te va a salir 0. La traza es 0, el determinante es 0. Sí. Bueno, eso significa que el producto, o sea, no es que salga 0, pero bueno, que... Quiere decir que es una matriz singular.
Es una matriz singular, no, o sea que la traza es 0 seguro. Y la traza es un invariante geométrico, por lo Sí. cual la suma de todos los autovalores te va a salir La cero. suma te sale 0, tienes Es una autovalores. matriz simétrica, con lo cual todos los valores, si son, o sea, es semidefinida positiva, No, la adyacencia no lo es. la No es. de adyacencia no lo No es es. definida positiva. No, de hecho tiene Los positivo. grafos no dirigidos es simétrica, con lo cual debería ser, si tuviera tiene una estructura de simetría. Sí, simétrica. Entonces, sus autovalores están limitados a ser mayores o iguales que 0, pero como su diagonal es No, son positivos y negativos. O sea, suman 0, estoy de acuerdo contigo con lo de la traza, pero la matriz no es definida positiva. Entonces, como no es definida positiva, son positivos y negativos. entonces, ¿cómo cuadras eso con la definición de la simetría? Que sea simétrico, o sea, no tiene por qué ser definido positivo. O sea, definido positivo, o sea, para que sea definido positivo tiene que ser simétrico. O sea, es una condición, pero no es suficiente. No es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, esta sí es definida positiva. Si esta tuviera 0 en la diagonal, sí, comprado. Y esta lo que es verdad es que la traza es 0, y entonces lo que dices tú, la suma de los autovalores es 0. Pero no es lo que sale. O sea, esta puede ser full rank, ¿no? Depende del grafo que tengas. Pero precisamente se define esta por eso, para que esta sí sea definida positiva y para que cosas como lo que tú viendo una propiedad puedas inferir no sé qué, eso es para poder hacerlo sobre esta, ¿vale? Nada. Esto, lo que tenéis aquí es la cinta que tendría, entonces es positiva la diagonal y negativa fuera de la diagonal y vuelve a ser distinta de 0 solo para los vecinos, ¿vale? Esto, por ejemplo, en la Laplaciano es útil, lo veremos, se puede ver si aquí lo atacáis por una señal, ¿vale? Entonces esa señal, imaginaos aquí en donde queráis, en este nodo, ¿vale? Entonces, al atacarlo por el nodo 1, ¿dónde está? Aquí. Al atacarlo aquí por una señal que fuera x1, x2, x3 y x4, vamos a tener x1 por 3 menos x2 menos 2 veces x4. Básicamente lo que va a hacer es calcular la diferencia, o sea, si yo veo una señal aquí, entonces cuando le aplico el Laplaciano es cómo de distinta es la señal en este nodo de la señal en sus vecinos, ¿vale? De hecho, si eso fuera una constante, si eso fuera una señal que vale todo lo mismo, 1, 2, 3, lo que queráis, todo lo mismo, el Laplaciano me da 0. Entonces, intuitivamente, en términos de señal, la aplicación del Laplaciano lo que nos mide es la smoothness de esa señal, cómo de constante es a lo largo del grafo. ¿Vale? Es como un filtro paso alto, entonces, ¿no? Porque si las señales son iguales, te lo elimina. Sí. Lo que se suele interpretar es la identidad menos eso como un filtro paso bajo, pero el file por sí es un filtro paso alto. Vale, positivo definido, esto que os acabo de decir, el 1 es un autovector y significa eso, que se lo aplicas al Laplaciano y te sale 0, ¿vale? En Laplaciano se saben más cosas, por ejemplo, el Laplaciano, como os digo, si tiene un autovector asociado con un autovalor 0, pues sabemos que como mucho puede tener rango n-1. De hecho, si este es el único autovector con autovalor 0, significa que el grafo está conectado, ¿vale? Que no hay dos componentes aquí sueltas, ¿vale? Si estas, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 8, si esto lo vemos como un grafo de 8, significa que hay dos componentes, ¿vale? Bueno, pues el número de autovalores distintos iguales a 0 en un Laplaciano, menos 1, es el número de autovalores igual a 0 de un Laplaciano es el número de componentes del grafo, ¿vale? Entonces, por defecto es una, pero si ahí se anulan más, significa que hay más. De hecho, hay muchos algoritmos de clustering que utilizan utilizan los autovectores del Laplaciano para intentar romper la red en dos, porque aunque no esté rota, si solo hay un enlace, pues básicamente los valores del autovector asociado a esto van a indicar que si rompemos aquí, esto se va para abajo. A veces se come después ha quedado grabado. indica que se puede romper fácilmente, ¿vale? Bueno, vamos a darle que si no... Bien, ya hemos acabado la revisión de grafos, adyacencia, Laplaciano era lo que necesitábamos, y weighting, y ahora ya pasamos a definir las señales, la transformación de Fourier y los filtros, que es el objetivo de la clase, ¿vale? Bueno, entonces, un matemático, de nuevo, cuando los papers son escritos más por matemáticos, la definición que viene suele ser, ¿qué es una señal? Pues es un mapping, una señal en un grafo. Un mapping de los vértices a los reales, ¿vale? Como le decimos nosotros a los alumnos en señales y sistemas, pues bueno, pues una cosa que va para cada valor del tiempo, para cada número real, pum, yo le asocio una magnitud, un número real, de R a R, pues aquí no va de R a R, aquí va de los vértices a los reales.
para tener, como esto es un bicho discreto, para tener una mejor representación, uno puede pensar en un vector. Entonces dices, la señal en un grafo es un vector que tiene tanta longitud como elementos en el grafo y en el que los valores pues, son directamente el valor de la señal en esos nodos, ¿vale? Pues, bueno, y aquí en puesto real pues está un poco complejo, lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el real. El problema de esto es que estamos perdiendo la información de la estructura del grafo. Si yo utilizo esta representación para mi señal en un grafo, pues dos grafos muy distintos pueden dar lugar a la misma señal y esas señales no tienen nada que ver, ¿vale? Porque vienen de estructuras muy distintas. Entonces la idea es que cuando pensemos de señales en grafos, siempre junto a la señal, si la representamos como un vector, hay que pensar en la topología del grafo, ¿vale? Entonces, al final es un par de vector junto o matriz de adyacencia o matriz laplaciana, lo que queráis, pero hay que pensar en esa pareja, ¿vale? Que en el tiempo no nos hace falta porque por defecto sabemos cuál es ese grafo, que es el grafo regular y dirigido. Pero cuando vamos a dominios más irregulares es como, mira, estos son los valores y este es el dominio, ¿de acuerdo? Y no necesitamos tener siempre ahí, ¿vale? Entonces la clave es un poco cómo, junto a esta representación vectorial de una señal, metemos algo que nos permita tener en cuenta la estructura de ese grafo y que nos permita después incorporarlo fácilmente a los algoritmos que vamos a diseñar, ¿vale? Vale, ahí tenéis, por cierto, vale, ejemplos de señales en grafos, ¿vale? Con genética. Bueno, por cierto, antes justo lo que os decía de cómo incorporamos es esto, el graph shift operator, pero antes he olvidado que tenía esto. Una vez que tenemos esa señal, por supuesto, hay como propiedades cuando pensamos en señales en tiempo o en señales en grafos que son muy fáciles de saber, ¿vale? El valor máximo o mínimo, el promedio, bueno, pues eso lo podríamos hacer. ¿Qué significa que una señal sea de banda limitada o una señal sea suave en un grafo? Eso está menos claro, ¿vale? Pero bueno, probablemente pues con eso, con el laplaciano, con algo de eso, yo podría tener nociones de señales paso alto, señales paso bajo, quizás, ¿vale? Pero bueno, ya si te preguntan, ¿cuál es la transformada de Fourier? ¿O cuáles son los coeficientes del desarrollo en serie Fourier de esto? Y tú dices, pues eso está menos. E incluso hay ciertas operaciones que si las queremos hacer, pues tampoco, o sea, hay algunas que son muy fáciles, el escalado, pues si la multiplicas por un número. La suma de dos señales en un grafo, pues vale, también. Pero hay otras como, bueno, ¿qué es un desplazamiento? Pues, claro, si el ordering lo escojo yo arbitrariamente, el desplazamiento queda un poco raro. Entonces, pues si elijo un ordering me da una cosa y si elijo otro ordering me da otra. Si el desplazamiento no está claro, ¿cómo va a estar clara la convolución? Que es una combinación lineal de desplazamientos, ¿no? Entonces hay operaciones que no está claro cómo se pueden extender a estos dominios irregulares, ¿vale? Entonces ahí lo que dice es que para entender la propia señal, como os había dicho, e incluso para responder a cosas de estas, necesitamos tener en cuenta la topología del grafo y para eso se utiliza lo que ellos definen, la gente de Graph Signal Processing, como el Graph Shift Operator, ¿vale? Que es como el elemento, la operación más simple, la transformación más simple que se le va a poder hacer a una señal definida en un grafo, ¿vale? Y que va a tener que ver con la topología de la red. De manera general, el Graph Shift Operator se define como una matriz, ¿vale? Porque nos gustan las cosas lineales y se la vamos a aplicar a nuestras señales, así de matriz, ¿vale? De tamaño n por n, que tiene que cumplir esto. Si dos nodos no están conectados, tiene que ser 0, ¿vale? Eso es lo que le pedimos al Graph Shift Operator. La idea es que preserve la noción de localidad, de que yo tengo acceso a lo que está cerca de mí, con lo que estoy relacionado, pero solo tengo acceso indirecto a través de terceros a lo que está más allá, ¿vale? Entonces, esto sería, yo puedo utilizar la matriz de adyacencia, y hay grupos que utilizan solo la matriz de adyacencia, investigadores. Hay otros que solo utilizan la laplaciana, hay otros que utilizan lo que les dé una mezcla entre esas, pero la idea es preservar esta noción de localidad. Esto puede ser distinto de 0 en la diagonal, ¿vale? Y en los vecinos a un salto. Yo sé mi valor, intuitivamente, y el de mis vecinos. No puedo asumir que sé nada más, ¿vale? Entonces, dentro de eso, a partir de ahí, se construye una teoría, partiendo de una señal y de este shift operator, se construye una teoría de procesamiento de señales. ¿Vale? Bueno, ¿por qué esto se llama shift y no se llama operación básica? ¿Vale? Bueno, pues una de las causas es porque cuando se particulariza el shift al dominio del tiempo, obtenemos lo que es el desplazamiento básico, la operación de desplazamiento en el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que aparece ahí es, este era el grafo en el tiempo, si os acordáis, ese grafo circular,
¿vale? Entonces, este es el instante 1, el 2, el 3, el 4, el 6, ¿vale? Y ahora vamos a imaginar que fijamos como shift la matriz, que os digo que es como la más básica de todas, que es la matriz de adyacencia, ¿vale? Entonces, la matriz de adyacencia de este grafo es esta de aquí. Es la diagonal por abajo, ¿por qué? Porque el 1 está conectado con el 2 con el 3 con el 4, es lo que nos dice, y después este 1 aquí colgando, que es la conexión del 6 con el 1, ¿vale? No es simétrica, porque como todo es dirigido, pues no es simétrica, ¿vale? Bueno, pues si ahora pensamos en una señal, por ejemplo, algo que es 0 en todos los puntos, menos en estos dos, ¿vale? Y le aplicamos este shift, ¿qué nos da? Nos da este de aquí, o sea, fila o columna, 0, fila por columna, 0, aquí, este ya se nos sale, ¿de acuerdo? Y aquí también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desplazando esta señal hacia abajo. Esto es el desplazamiento en tiempo. Entonces, como justo cuando se pone la matriz de adyacencia como shift, que es el caso más común, ¿vale? La mayoría de artículos hacen esto. Algunos ponen salvación también, pero la mayoría ponen esto. Cuando pones aceptas que el shift va a ser la matriz de adyacencia y lo particularizas para una señal definida en el tiempo, resulta que obtienes el desplazamiento temporal. O bueno, pues esto entonces lo llaman graph shift. Y ya está. ¿Que no nos gusta? Pues operador básico. Pero bueno, como hay ya muchos que lo llaman así, pues hay que aguantarse. Es divertido cuando hablas con gente que está trabajando en esto, los que llevan trabajando tiempo y no lo llaman shift, les molesta mucho que lo llamen shift. Esto se lo inventó Moura, de Carnegie Mellon, o sea, un profesor de ahí, la BGT. Y entonces los anti-Moura protestan porque esto se llama shift. ¿Pero por qué es un shift? Si esto no desplaza nada, es un promedio entre vecinos. Bueno. La otra manera, además de justificar un poco por qué es esto, lo vamos a ver, es el shift o el retardo, es el elemento básico a partir del que construimos muchos algoritmos de procesamiento de señales en el tiempo, ¿vale? La convolución es una combinación lineal de versiones desplazadas de la señal, un filtro, por tanto, lineal invariante es una combinación lineal de versiones desplazadas, de shifted versions, de la entrada y de la salida. Pues bueno, veremos que cuando se definen filtros para señales en grafos vamos a hacer también esto, combinaciones lineales de shifts aplicados a entrada y salida. Entonces, bueno, pues es otro motivo más para llamarlos shifts. Vale. Importante, lo que pone aquí, S representa una transformación lineal, o que es una matriz, ¿vale? Entonces, transformación lineal que puede ser obtenida de manera local, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hemos dicho que solo es distinto de 0 para mí mismo y para mis vecinos, joder, pues entonces yo, el resultado de aplicar esta matriz, esta transformación a este vector, va a depender solo de mi señal y de mis vecinos. Por ejemplo, si aquí, en este grafo, tengo mi shift y se lo voy a aplicar a esta señal, ¿vale? Cada nodo tiene un valor. Y me quiero centrar en el resultado de aplicar esto en el nodo 3. Pues el nodo 3, por supuesto, conoce su valor y la asunción es que conoce el de 2 y el de 4, ¿vale? O que puede obtenerlo fácilmente. Pues si vemos lo que vale esta tercera fila, pues es básicamente el producto de la tercera fila de la matriz por esto, que evidentemente es 0 más allá en todo lo que no sean vecinos a un salto, y entonces solo necesita estos 3 valores, el suyo propio y el de sus 2 vecinos, para poder calcular. Antonio, antes de perderme mucho, entonces, ahí, por ejemplo, el nodo 3 lo que haría es, claro, aquí lo que pasa es que ya estoy pensando dinámicamente, pero en un instante sería el valor X de la señal en todo el grafo, y lo que digo, yo actualizo mi valor con el promedio de mis vecinos, sí, pesado por los pesos, por una combinación lineal de tus vecinos. No, sí, promedio ponderal y ya está. Y entonces me pongo a mí mi nuevo valor como esa combinación. Sí, pues, sí, pero eso pasa, o sea, hay fenómenos, si esto es una red eléctrica y estos valores vienen dados por impedancias, y eso es corriente o voltaje, por ejemplo, eso te pasa, o sea, quiero decir que tiene, o sea, puede ser que desde un sentido físico te pase, porque tenemos una red, un proceso de difusión, donde tienes algo que está percolando, no sé, contaminación, o sea, hay procesos que efectivamente son así, y si no, es como un mecanismo de procesamiento que estás imponiendo tú a fortiori y que después veremos que tiene una serie de ventajas en términos de tractabilidad, digamos, que es siempre lo que cuando proponemos un modelo, aunque el modelo a lo mejor sea poco realista, si al menos es tratable, pues tenemos algo, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Vale. ¿Qué pasa si ahora le aplico S al cuadrado? No S a una señal, sino S al cuadrado. Pues era un poco lo que decíamos antes de los vecindarios, ¿vale? Entonces, las potencias de S al cuadrado se pueden demostrar que si cumplen esta propiedad, de nuevo, solo voy a necesitar señales que estén a 2 saltos, ¿vale?
Otra manera de ver esto, que lo vamos a ver, es yo podría aplicar S una vez, y esto se puede hacer con interacciones locales, y al resultado de esa aplicación del S, como le hago un shift, se lo aplico otra vez, que vuelva a necesitar solo interacciones locales. Es decir, por una aplicación sucesiva de interacciones locales, puedo calcular todos estos bichos, los que queráis, S3, S4, S5. ¿Vale? Y eso, bueno, va a ser importante después. Vale, una vez que tenemos esto, podemos ya casi, ya hemos acabado con las señales, nos quedan la transformada de Fourier y los filtros, ¿vale? Porque de la sesión de transparencia lo que me voy a saltar todos son los ejemplos, o sea, lo que podía hacer esto divertido y no sé qué, que ahora lo aplicamos, eso es lo que me voy a saltar. Si no lo llegamos, ¿vale? Dejamos lo divertido para el día siguiente, ¿vale? Pero lo llegamos al resto. Bueno, entonces para definir la transformada de Fourier va a ser clave hacer esta descomposición, ¿vale? Entonces, lo que os decía, cuando uno tiene una matriz que captura la estructura del grafo, después, operando o haciéndole cosas a esta matriz, podemos ganar intuición sobre propiedades del grafo. Y os había dicho las potencias o la descomposición espectral, o en el laplaciano la descomposición espectral, de nuevo, nos da ideas sobre el número de componentes, ¿vale? Entonces, no es descabellado intentar hacer la diagonalización de esta matriz, ¿vale? Del shift. Y eso asume que el shift es diagonalizable, que no todas las matrices lo son, ¿vale? No sé cuál era. Entonces, tenemos nuestro shift y vamos a suponer que lo podemos escribir de esta manera. ¿Vale? Esta matriz es la inversa de esto y esto es una matriz diagonal con los autovalores. ¿Vale? Entonces, estos son los autovectores y estos son los autovalores. Y esto significa que si cojo una columna de V, ¿vale? Y la multiplico por S, pues tengo SVI por el elemento de la columna correspondiente de esa matriz diagonal. ¿Vale? Insisto, no todas las matrices son diagonalizables, entonces aquí hay una asunción previa o tácita de que esa matriz admite esa descomposición. Si la matriz es simétrica, por ejemplo, no hace falta que sea simétrica, que sea normal, pero bueno, todas las simétricas son normales, entonces esto está garantizado que existe, no solo que existe, sino que V sub 1 es V hermítica o V traspuesta, ¿vale? Entonces, si es simétrica, cuando los grafos no son dirigidos, esto existe seguro, ¿vale? Pero cuando no solo existe, sino que además es ortogonal, es unitaria, ¿vale? Entonces no hay que calcular la inversa, si no, pues oye, necesitamos esto, ¿vale? Bueno, vale, lo que nosotros decimos un poco de la filosofía de esta gente de esto, hay que usar A, hay que usar L o hay que usar otra cosa. Pues la idea es, dependerá de qué aplicación tengas. En algunas ciertas aplicaciones, si estás de nuevo estudiando un proceso de difusión, la señal cardíaca en el corazón, o no sé qué, o una contaminación en un... Pues ahí, chico, parece que el laplaciano es como lo que te está diciendo, pero si la propia física te dice que ese es el operador a utilizar. Si estamos hablando de, por ejemplo, una red eléctrica, si es una matriz de adyacencia, los flujos vienen dados precisamente por tus vecinos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué estés haciendo, pues habrá que usar una u otra, ¿vale? Después hay papers, que yo no he hablado, pero de cómo construir esos grafos, o si tienes una dependencia temporal y otra dependencia espacial, cómo combinarlos para construir una matriz más grande que tenga en cuenta esas dos dependencias. O sea, ahí como hay bastantes resultados, ¿vale? Pero bueno, de momento, entendemos lo que es la señal X, sabemos que el shift representa la topología de la red y nos da como va a ser el elemento básico de procesamiento, y ahora lo que vamos es a definir eso que decía, de la Fourier Transform y de los filtros. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando tenemos una señal del tiempo, ¿qué hacemos? Si está muy bien, pues pensamos en su representación en frecuencia, ¿vale? Que como estos bichos son discretos, en nuestro caso son vectores de longitud continua, en su DFT, ¿vale? Entonces, tenemos la señal, definida la matriz de DFT de esta manera, como la exponencial y normalizada por 1 partido raíz de n, pues le aplicamos la DFT, bueno, esta es la inversa, y así obtenemos la señal o el desarrollo de serie Fourier o la transformación de Fourier en frecuencia. Entonces, el tilde lo vamos a utilizar, la tilde, para representar cosas en el dominio de la frecuencia, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, sabemos que esto es bueno por muchas cosas, porque da una descripción equivalente de la señal, no perdemos información, nos da intuición sobre el comportamiento de la señal. Hay en ocasiones en que es mucho más
sencillo desde el punto de vista de compresión, si queréis, o de grados de libertad, trabajar en el dominio de la frecuencia sin las señales de banda limitada que en el dominio del tiempo, que es más redundante, ¿vale? Y además, pues facilita la realización de ciertas operaciones, por ejemplo, la convolución, pues es mucho más fácil hacer en frecuencia que hacerla en el tiempo. Entonces, por todas esas causas, irnos a un dominio transformado tiene sentido, ¿vale? No obstante, pues hay muchas otras transformaciones que uno podría utilizar, ¿vale? O sea, al final, una DFT lo único que me dice es, mira, tú tienes tu señal, aquí tienes, esta vez se puede, lo que pone aquí, o si queréis, esta es la representación en frecuencia y esto es la recuperación de la señal. Lo único que dice un modelo de este tipo es, mira, tu señal se puede expresar como una combinación lineal de estos elementos, de estas bases, ¿vale? Y si nos vamos a un departamento de Computer Science, pues esto lo llamarán diccionario y esto es el peso de cada uno de los átomos o elementos del diccionario, ¿de acuerdo? O bueno, pues esto es, o sea, quiero decir, hay muchas otras opciones. ¿Por qué utilizamos esta en concreto en señales? Pues porque para señales esa específica es buena. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la estructura, si queréis, sobre la que está definida esa señal, ese dominio regular que es el dominio del tiempo, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿qué transformación es buena? Entonces, cuando estamos trabajando con señales definidas en el grafo. Bueno, pues entonces, para hacer la historia más corta, básicamente la transformación adecuada, o una que es bastante razonable utilizar, es esta de aquí. Es decir, nosotros descomponemos nuestro shift, ¿vale? E interpretamos esto, esta matriz de aquí, como la que nos define la transformada, y esta como la que nos define la transformada inversa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la definición de la transformada de Fourier en grafos? Pues esa que os aparece. Uno descompone el shift que está utilizando, la matriz de adyacencia, y lo que hace es proyecta su señal en el espacio en cada una de las componentes de cada uno de los autovectores de la matriz de adyacencia, ¿vale? Esto tiene tamaño n, esto tiene tamaño n, ¿vale? ¿Cómo la recupero? Pues multiplicando por v, claro, si es invertible, por eso habíamos pedido que fuera invertible, ¿vale? De nuevo, si es simétrica, pues es muy fácil, porque una transformación de la otra simplemente es la respuesta, si es real, o ortogonal, si tiene elementos complejos, ¿vale? Más interesante que esto, que lo es ver que, por ejemplo, los autovectores, ¿vale?, forman esa base en la que vamos a expresar nuestra señal. Entonces, estamos intentando, cuando definimos la señal así, definir nuestra señal como una combinación lineal de autovectores del shift. ¿Por qué? Bueno, pues porque intuitivamente, si yo tengo un autovector del shift y le aplico el shift, pues es muy fácil entender lo que está pasando, ¿vale? Que es eso mismo multiplicado por un número, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la intuición de por qué estamos intentando expresar cualquier señal como una combinación lineal de estos autovectores. Porque es muy fácil entender lo que les pasa a esos autovectores una vez que yo los tengo en mi voz, ¿vale? Una cosa que no entiendo, ¿por qué le llamas a eso de Fourier? ¿Eso tiene alguna, o sea, cada autovector representa algo en frecuencia? Se pueden, hay en algunos casos, hay como 6 transparencias, que me voy a contar en un minuto. Será el tuit de cada elemento. Pero que están intentando sacar intuición de eso, ¿no? Pero la cuestión es eso. Aquí simplemente es una descomposición. Es una descomposición. En una base ortogonal y punto. Claro. La gracia, para intentar relacionarlo con el tiempo, es la última pregunta que hay. Bueno, yo en tiempo no hago nada de esto, no tengo el shift, no he pensado nunca en eso, simplemente diagonalizo, o sea, utilizo la transformada de Fourier, ¿vale? Entonces yo digo, vale, pues utilizando la transformada de Fourier, ¿qué clase de matrices o de grafos, pero bueno, en este caso serían de matrices, se diagonalizan con la transformada de Fourier? Porque yo digo, joder, yo propongo esta descomposición, ya lo que sería la leche es que yo ahora tuviera matrices que al hacer esa descomposición me saliese la transformada de Fourier, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué clase de matrices se diagonalizan por la transformada de Fourier? Y la respuesta de eso son las matrices circulantes, ¿vale? Las matrices, cada columna cuya la podéis expresar, si queréis, como una versión desplazada de la anterior, eso se diagonaliza por la transformada de Fourier. ¿Eso qué significa? Esto es la estructura del tiempo, esa estructura es ciertamente circulante, ¿vale? Cada uno de estos es una versión desplazada de la anterior, por lo tanto, si yo hago la descomposición de esta matriz, la base que voy a obtener es Fourier, ¿vale? Entonces, eso, de nuevo, ¿por qué la llamamos? Hombre, se podría llamar solo graph transform, pero bueno, porque para el caso particular del dominio del tiempo, llegamos a la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría haber otras estructuras que también salen de, o sea, otras matrices que tuvieran, por ejemplo,
si este tiene un link al 3, el 3 al 5, o sea, también hay links regulares a 2 saltos, pues entonces también serían ya organizadas por la misma, por el Fourier, ¿vale? Bueno, entonces es como, bueno, pues entonces definir tu transformada de Fourier para grafos de esta manera no es descabellado, porque una de las causas es que cuando lo particularizas para el tiempo, te sale lo mismo que habitualmente tienes el tiempo, ¿vale? Otra cuestión, otra manera de justificarla es, si consideramos el grafo, ¿os acordáis que os decía de PCA? En imágenes es muy frecuente vectorizar la imagen, pasamos de ese 2D a un D, hacemos la matriz de covarianza de esa imagen y ahí lo que tenemos es la correlación de cada píxel con cada píxel. Y ahora, ¿qué hacemos? Descomponemos nuestra señal en las bases de esa matriz de correlación. Bueno, pues si yo interpreto entonces que mi señal, mi imagen está representada sobre este grafo de correlación y yo ahora le hago esta descomposición, si yo digo que mi shift es directamente la covarianza, lo que obtengo es PCA, ¿vale? Entonces, y de nuevo hay tropecientos mil algoritmos que se basan en PCA. Entonces, bueno, pues hacer esto, aparte de esa justificación intuitiva de que son señales, estoy expresando mi señal con una combinación lineal de señales que se entienden bien dentro del grafo, resulta que cuando lo particularizo para otros casos que son conocidos, obtengo lo mismo que obtengo en esos casos. Entonces, como que refuerza la idea de que esa definición es razonable. Ya no digo que sea mejor o no, pero al menos razonable, ¿vale? Bueno, ahora, ¿hay en general alguna noción para ese es el autovalor? El autovector, ¿hay alguna noción intuitiva para el autovalor también? O incluso para los coeficientes. Bueno, pues hay bastantes papers que intentan hacer eso, ¿vale? Y la respuesta es, si es el laplaciano hay algún resultado, de que eso es intuitivo, y si no es el laplaciano, pues de momento no hay demasiado, ¿vale? Entonces, cuando proyectamos, cuando hacemos la descomposición de la matriz laplaciana, o sea, cuando decimos S es igual a L, y una vez que tenemos eso, hacemos esta descomposición de aquí, que como es simétrico, nos va a salir eso, no es real, pero sí nos va a salir eso, ¿vale? Cuando tenemos S igual a L y hacemos esto de aquí, estos autovectores que nos salen aquí, básicamente son las señales que son más suaves dentro de ese grafo, ¿vale? De hecho, el todo unos es una constante, ¿vale? Esa es la señal más suave que puede haber. La siguiente señal, el siguiente autovector sería el siguiente que, siendo ortogonal al primero, es el más suave de todos, ¿vale? El que menor discrepancia tiene cuando me mido con mis vecinos. El tercero sería la señal que, siendo ortogonal a las otras dos, es la más suave de todas. Y el autovalor asociado lo que nos mide precisamente es la discrepancia que tenemos si hacemos esa medida de discrepancia local. O sea, si tú comparas cuánto te pareces tu señal a la de tus vecinos, haces eso a lo largo de todo el grafo, ¿vale? Pues entonces el autovector asociado a cada uno de los autovalores me está midiendo eso, de discrepancia local, ¿vale? Entonces, bueno, ahí puede haber una cierta intuición de los autovalores miden la discrepancia o la disimilitud entre vecinos, ¿vale? Pero eso es para el caso de la laplaciano. Para que a mí me conste, no hay mucho más para esto. Veremos que los autovalores sí son muy importantes cuando intentamos filtros, no cuando intentamos señales, cuando intentamos filtros. ¿Hay alguien que se haya dedicado a hacer laplacianos complejos? Laplacianos complejos. No, creo, o sea, la gente en redes, o sea, no de graph signal processing, gente que aplica cosas parecidas a, por ejemplo, redes de potencia, que hay todo complejo, yo ahí sí he visto cosas de identificación de topología, pero, o sea, meterlo formalmente de este framework, creo que no. Estaba pensando en lo que decías tú antes de acoplar la dependencia local espacial con la temporal. Sí, claro, ahí tienes dos ortogonales. Ahí lo que hacen habitualmente es crear un grafo más grande. Sí, pero bueno, esto está empezando, ¿eh? O sea que... Vale, bueno, esto es más o menos lo que os decía es, vale, como se puede interpretar cuando uno tiene una señal en un grafo, esto es la discrepancia, en un laplaciano, cuando tiene una señal en un grafo, la multiplicas por el laplaciano es la discrepancia, si lo multiplicas por la izquierda también, esto te da un número, es una norma de hecho, y eso te mide más o menos cómo es la discrepancia a lo largo de la red, y a partir de ahí, esto que os he dicho de los autovalores que miden la discrepancia de la señal se puede mostrar, se puede rigurosamente. Pero bueno, esto es un ejemplo, si hacéis descomponéis los autovectores, o sea, tomáis esto como una imagen, le hacéis el laplaciano de esto y vais pintando, dibujando sus autovectores,
Estos son los primeros. Entonces la idea es que se está intentando minimizar la discrepancia entre vecinos. Y si quieres las... O sea, pero bueno, más o menos en un mismo color significa que la señal es constante. Entonces aquí estas cosas son como muy parecidas, ¿vale? O sea, la discrepancia entre vecinos son muy pocas, o sea, píxeles que están más cerca son vecinos, ¿vale? Aquí que es todo rojo, tampoco hay discrepancia. Aquí que es todo azul, tampoco hay discrepancia. ¿Cuál es el único punto donde hay discrepancia? La transición que tenemos entre el azul y el verde, este amarillento, y el amarillento y el rojo, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos intentando? Hay que ser ortogonal al constante, con lo cual tenemos que tener colores altos y colores bajos. Entonces, intentamos cortar en las partes de la imagen que tienen menos vecinos. Lo que os decía yo, que los autovectores del laplaciano pueden servir para clusterizar mi señal. Bueno, estoy identificando, por así decirlo, cuáles son los puntos donde es más fácil romper esta imagen, ¿vale? Y asigna un color a unos de esos puntos y otro color a otros de esos puntos, ¿vale? El primero que está dibujado es algo que es una constante, que son todos iguales. Entonces, estos tienen que ser ortogonales al todo unos, y eso significa que tienen que tener valores positivos y negativos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí para que veáis. Antonio, tampoco es en el caso de las imágenes, la matriz L del laplaciano solo es válido, no sé si hay algún límite, si el mallado es lo suficientemente fino. Como no tengas un mallado fino, este laplaciano que te da ahí, te da muy malos resultados. ¿Existe algún resultado teórico al respecto? De cómo tengas que mostrar eso, no tengo ni idea. O sea, existirá dentro de la gente de imagen. O sea, desde mi perspectiva, o sea, desde nuestra perspectiva, bueno, pues claro, tu señal será menos probable que sea smooth frente a una que lo es, pero si ese es el laplaciano que tú haces y esos son los valores que tú tienes, pues ¿qué le vamos a ver? No tenemos más, ¿vale? Wow, vale. Bueno, todo esto ahí me lo salto, y os digo que en la práctica, para que esto no sea una ciencia ficción, nosotros en un paper que cogimos los sectores económicos de Estados Unidos, las interacciones entre ellos, y lo descompusimos en esta matriz, nos salió que es una señal, era una señal de banda limitada con 3 coeficientes, ¿vale? Y consideramos 64 sectores de Estados Unidos, no sé qué, pumba, lo hacemos y sale, ¿vale? O sea, que ahí es como... ¿Y conseguisteis darle algún significado a cada uno de los 3 coeficientes distinto de 0? Indirectamente, o sea, digamos, no tanto, pero más o menos, algo. O sea, que te permite identificar nodos que son relevantes en la red, más o menos, ¿vale? Bueno, todo esto de la aplicación nada, simplemente voy a dar 2 minutos de esto para que el próximo día, aunque tenga que revisar un poco de filtros, me dé tiempo a acabar las aplicaciones, ¿vale? O sea, la última parte de la charla sería la definición de filtros, ¿vale? Entonces tenemos señales, tenemos representación de Fourier y tenemos filtros. Filtro es una transformación que coge una señal en un grafo y la transforma en otra señal en un grafo, ¿vale? Entonces, si uno se centra en filtros lineales, ya es como un primer paso, es decir, son cosas, transformaciones que se pueden representar por una matriz, y todavía más, como se define un filtro, como define Moura, de hecho, que es el GT que os decía de la adyacencia, pues es como un polinomio en el Schiff operator, ¿vale? Entonces, un filtro de orden L, básicamente, es una matriz que se construye de esta manera. Tengo la potencia 0, esta primera entidad, por el coeficiente asociado al lag 0. La potencia 1 por el coeficiente asociado al lag 1. La potencia 2 por el coeficiente asociado al lag 2. ¿Vale? Entonces este es el orden del filtro. Entonces, siempre un filtro, por tanto, es un polinomio en S con coeficientes h sub L y grado de Y L. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿él por qué lo define así? Porque dice, mira, ¿qué es un filtro en tiempo? Un sistema lineal invariante. Pues si quieres que sea shift invariant, y eso significa que si tú le aplicas el shift a la entrada y después el filtro sea igual que aplicarle el filtro y luego el shift a la salida, que eso es la definición de invariante en el dominio del tiempo, pues se tiene que definir de esta manera. No hay otro que lo cumpla, ¿vale? Otra manera de justificar esto es, lo vamos a ver, estos son transformaciones lineales que, uno, tienen en cuenta la estructura del filtro, porque están teniendo S, dos, se pueden calcular de manera local. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que las potencias de S se podían calcular simplemente con intercambios de vecinos, ¿vale? O sea que aparte de la justificación matemática de linearity y shift invariance, si uno piensa en implementaciones distribuidas de estas cosas, o de procesos en red que están teniendo en cuenta entre vecinos, dices, ah, bueno, pues esto es razonable probablemente para modelar dinámicas dentro de una red. O sea, una difusión, un proceso de difusión que esté, o de percolación que esté teniendo lugar a lo largo de la red. De hecho, bueno, vamos a ver, pero si aplicamos esa matriz
es esa matriz H. Yo tengo H, que se define así, como ese sumatorio de H sub L por H sub L, y ahora aplico, me pregunto, ¿qué obtengo al aplicar a la señal X la matriz H? Entonces, si yo defino la matriz Z sub, el vector Z sub L como S por Z sub L, siendo el primero, Z de 0, igual a X, ¿vale? Estos son como las shifted versions de mi señal. O sea, la primera es directamente, Z1 es, le aplico una vez S, Z2 S le aplico a Z1, que es 2 veces S, 3 veces S, con lo cual I se puede expresar como la combinación lineal de shifted versions de mi señal original. Estas son las combinaciones, las shifted versions, como os decía, y esto es el peso que le doy a cada una de esas, que es exactamente lo que hace una convolución. Una convolución expresa una señal, ¿vale? Una serie de un filtro como combinaciones lineales de versiones desplazadas de mi entrada. Un filtro causal hace eso, ¿vale? Entonces, esta interpretación es equivalente a esa ley, entendiendo que el desplazamiento es la matriz S, ¿vale? Sí, una pregunta. Sí, ¿Por qué? Bueno, cuento eso y lo dejamos. Sí, en la transparencia en la que estaba. ¿Por qué no considerar en la anterior? ¿Por qué no considerar L's negativas? Sí, se puede. Lo que pasa es que cuando tú tienes, eso se puede hacer. Si tienes un filtro N, o sea, si N es igual a N-1, se puede demostrar que, como estas señales son discretas, cualquier polinomio en grado N es capaz de expresar cualquier polinomio en un grado mayor que N. Es decir, tú dices, yo hago algo con S a la menos 2, o S a la menos 37, o S a la 58. Yo lo que te digo, si N vale 10 y me dejas hacer un polinomio de orden 10, yo eso también soy capaz de hacer. ¿Vale? Hay un teorema en álgebra que te dice básicamente que cualquier polinomio de una matriz necesita solo ir hasta el grado igual de una matriz cuadrada, hasta un grado igual a la dimensión de la matriz. O sea que si yo tuviera un grafo, llamémoslo no causal, o sea que yo entendía que eso solamente representaba grafos, o sea, operadores causales, en los cuales yo aplico la transformación S hacia adelante. No me puedo inventar la S-1 porque a lo mejor incluso no existe. Entonces, si yo tengo una transformación no causal, ¿significa que yo puedo implementar una causal que haga lo mismo? Sí, de modo general sí. O sea, puedes encontrar un grafo degenerado donde eso no pueda ser, pero si el grafo no es defective, digamos, no le pasa nada, sí. Sí, bueno, en el caso de la circulante, si yo hago, o sea, si yo el shift unitario lo implemento n-1 veces, lo que tengo es un adelanto. Sí, sí, sí. O sea, que sería o sea, esto tú lo puedes escribir siempre como v por lambda a la L por v-1. ¿Vale? Esto siempre es así, porque es diagonalizable. Entonces las aplicas y te... Entonces la cuestión es, tienes que jugar con esos coeficientes, pero al final estos son n ecuaciones, o sea, esos son n valores. Por lo cual, si yo puedo ajustar ahí n parámetros de ese filtro, yo te puedo poner aquí la potencia que tú quieras. Bueno, no sé si te ha ayudado o no. Se puede, ¿vale? Se puede, o sea, se puede demostrar que ahí tiene cualquier cosa, ¿vale? Y ahí lo único, aquí es lo que os decía, esa intuición de shifted versions. Para el tiempo, por supuesto, esto es un filtro lineal invariante, esa definición de toda la vida, ¿vale? Circular, eso sí, porque estamos ahí con expresiones circulares, con la convolución circular. Esto es lo que os decía de las shifted versions, que lo puedo, bueno, aquí lo llamo Z y lo llamo XL. Puedo entender mi señal como una combinación lineal de esas shifted versions, y aquí os pongo un ejemplo, esto ya es con lo que acabo. Si por ejemplo uno tiene esta señal de aquí, nuestro grafo de 6, esta señal de aquí que está definida solo en el nodo 1 y en el nodo 2, ¿vale? Y quiero implementar este filtro de aquí, ¿vale? Donde este es el coeficiente de S a la 0, el coeficiente de S a la 1 y el coeficiente del S a la 2, ¿vale? Quiero hacer este sistema de aquí. Bueno, pues eso se puede interpretar como una combinación lineal de estas tres señales, lo que os decía, 1, 1 y 0, 5, ¿vale? Donde esta señal es la señal original, ¿de acuerdo? Esta señal, que es la del lag 1, la del shift 1, es la señal original percolada, si queréis, a sus vecinos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene elementos, la señal naranja es distinta de 0 ya, la señal se inicia aquí, en cuanto le aplico un shift llega aquí, ¿vale? Y ahora cuando le aplico un segundo shift llega aquí, ¿vale? Entonces, si veis esta señal, la salida de ese filtro,
como tiene un lag 2, ¿vale? Y estaba localizada, estaba solo aquí, solo ha podido expandirse. Cuando yo le aplico este filtro, solo voy a tener señales que van a ser distintas de 0 en un vecindario 2 de mis nodos orígenes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este nodo que está a 3 saltos de los 2 que inician el proceso, si yo le aplico un filtro de orden 2, la señal va a seguir valiendo 0, ¿vale? Entonces esto se puede o es interesante para, de nuevo, dinámicas esas de difusión de información en una red social, rumores o no sé qué, que se van expandiendo a través de eso, de amigos, bueno, pues en función de dónde estemos, o se puede utilizar este filtro, estos modelos de filtros para modelar esas dinámicas de expansión de opinión. Pero lo que quiero reforzar la idea es que, independientemente de que en el tiempo recuperemos, esto es como la memoria del filtro, ¿vale? Lo equivalente en el tiempo a la noción de memoria, recuperemos la definición de filtro, esto tiene sentido dentro del propio contexto de señales empíricas, ¿vale? Y con esto yo creo que aquí podemos parar y así después perdón por estos tontos.